En una tranquila tarde en Guadalajara, Jalisco, México, la luz plateada de la luna bañaba el rancho de Alejandro Fernández. Sentado en un banco de madera en el porche, con la guitarra de su padre entre sus manos, el potrillo parecía perdido en sus pensamientos. A sus 53 años, su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, conservaba esa mirada profunda, esa mirada que cargaba con años de éxitos, pero también con historias de pérdidas, dolor y recuerdos que no sanan. Alejandro Fernández es uno de los grandes íconos de la música ranchera mexicana, un hombre que ha conquistado los escenarios internacionales con su voz inconfundible y su estilo único. Sin embargo, tras su éxito y el amor de millones, existe una tristeza silenciosa, una tristeza que reside en su corazón, una tristeza que raramente se muestra, pero que siempre ha estado ahí. La pérdida de su padre, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021 después de una larga lucha contra la enfermedad. El hombre que Alejandro siempre consideró su héroe, su maestro y su mayor inspiración, ya no estaba. Vicente, conocido como el rey de la música ranchera, había sido su guía, su amigo y, sobre todo, su padre. Crecer bajo la sombra de una leyenda como Vicente Fernández no debe haber sido fácil, pero Alejandro lo hacía con orgullo. Sin embargo, su mayor dolor llegó el día que la vida le arrebató a su padre. Alejandro estaba en medio de una gira por Estados Unidos cuando recibió la noticia. Aunque abandonó rápidamente sus compromisos para regresar a México, no pudo llegar a tiempo para estar al lado de su padre en sus últimos momentos. Esta fue una herida que nunca pudo sanar, una tristeza que marcó su alma profundamente. No fue la fama ni el ojo del público lo que me hizo más fuerte, sino aprender a vivir con la ausencia de mi padre, compartió Alejandro en alguna de sus entrevistas más sinceras. La falta de su figura paterna en su vida es algo que nunca ha logrado superar completamente. La tristeza de Alejandro Fernández no solo proviene de la pérdida de Vicente, sino también del dolor que siente por sus hijos. Como padre, Alejandro siempre ha querido darles lo mejor, protegerlos de las adversidades que él mismo vivió. Pero la vida, como él sabe bien, no es tan fácil ni justa. Uno de sus mayores arrepentimientos ha sido su divorcio con América Guinart, la madre de sus 3 hijos mayores, en 1998. Siente que, al no poder mantener unida a su familia, dejó cicatrices profundas en ellos, especialmente en Alex, su hijo mayor, quien creció en medio de una ruptura que jamás olvidó. Alejandro, siempre protector, mira hacia atrás y se pregunta, ¿hice lo suficiente por mis hijos? ¿Podré darles la felicidad que merecen? Una pregunta que lo atormenta, a veces en silencio, mientras contempla el vacío que dejaron los cambios en su familia. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha sabido transmitir el amor y el dolor a través de su música. Pero hay un tipo de tristeza que ni el escenario ni las canciones pueden borrar. Es un vacío que se acentúa con cada recuerdo de su padre y con cada oportunidad perdida para ofrecer una vida más plena a sus hijos. Pero la carrera de Alejandro Fernández es, al mismo tiempo, una historia de gloria y lucha. Desde sus primeros años, cuando cantaba en el escenario junto a su padre, hasta el momento en que se lanzó como solista, su camino estuvo lleno de éxitos, pero también de momentos oscuros. En 1992, a los 21 años, Alejandro lanzó su primer álbum, Alejandro Fernández, donde interpretaba rancheras clásicas que rápidamente lo posicionaron en el corazón de su audiencia. Pero su verdadero despegue llegó cuando comenzó a fusionar la ranchera con el pop latino, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos y admirados del mundo. Álbumes como Me estoy enamorando, 1997, con éxitos como Si tú supieras y En el jardín, lo catapultaron a la fama internacional. Desde entonces, su voz cálida y poderosa se escuchó en escenarios prestigiosos como el Madison Square Garden y el Auditorio Nacional, consolidándose como un referente de la música mexicana y latinoamericana. Pero no todo fue fácil para Alejandro. En 2016, sufrió una de las caídas más dolorosas de su carrera cuando un video de su presentación en el Festival Starlight en Marbella, España, se volvió viral. En él, aparecía visiblemente borracho y desafinado. Fue el video que se convirtió en una ola de críticas que lo dejaron devastado. No solo por las burlas, sino porque sentía que había fallado a su padre, que había dedicado su vida a construir una carrera intachable. Después del show, Alejandro rompió en llanto, no por la crítica, sino por la sensación de haber decepcionado a quien más amaba. Eso me rompió, recordó en una entrevista.
Lloré porque no quería que mi padre me viera así. Sentí que lo había decepcionado. Pero ese momento difícil fue también la motivación que lo hizo cambiar, dejar atrás los excesos y enfocarse de nuevo en su música. Alejandro Fernández continúa su legado, compartiendo su música con el mundo, pero siempre llevando consigo las cicatrices de un hombre que, más allá de la fama, también ha enfrentado dolor y lucha interna. Como él mismo dijo en una de sus canciones, la vida no se trata solo de ganar, sino de aprender a levantarse después de cada caída. Una tarde tranquila en Guadalajara, Jalisco, mientras la luna iluminaba suavemente el vasto rancho de Alejandro Fernández, el potrillo se encontraba sentado en un banco de madera, en el porche de su casa, sosteniendo una guitarra vieja que alguna vez perteneció a su padre, Vicente Fernández. A sus 53 años, con una mirada profunda y a la vez melancólica, Alejandro parecía perderse en sus pensamientos, reflexionando sobre la vida y sobre las heridas que, aunque no visibles, seguían marcando su corazón. Y es que, a pesar de su éxito y su fama internacional, la tristeza más grande de su vida no venía de las presiones de su carrera ni de los comentarios del público. La tristeza más profunda de Alejandro provenía de su propia historia familiar. La partida de su padre, Vicente Fernández, ocurrida el 12 de diciembre de 2021, fue una de las pérdidas más devastadoras que ha enfrentado en su vida. Vicente, más que su padre, fue su maestro, su amigo, su compañero, un pilar fundamental en su carrera y en su vida personal. La tristeza que dejó su muerte fue inmensa, un vacío que no se llena con nada. Aunque Alejandro canceló su gira en ese entonces para regresar a México, no pudo estar con su padre en sus últimos momentos. Ese dolor lo acompañó durante mucho tiempo. Lo más difícil de aceptar, quizás, fue la imposibilidad de haberlo cuidado hasta el final, de haberle dado el descanso que merecía tras años de esfuerzo y lucha. Y si esa pérdida fue un golpe fuerte, la incertidumbre que sentía por el futuro de sus hijos también lo atormentaba. Como padre, Alejandro siempre buscó protegerlos de las sombras que lo persiguieron en su juventud. Pero, a pesar de su esfuerzo, comprendió que no podía aislarlos de los desafíos de la vida. Uno de los momentos más difíciles fue su divorcio de América Guinart en 1998, la madre de sus 3 hijos mayores. El dolor por esa ruptura fue algo que Alejandro cargó en su pecho durante años, culpándose por no haber mantenido unida a su familia. Los recuerdos de esa época lo atormentaban. He cantado sobre el amor en todas mis canciones, pero no pude conservar el amor de mi propia familia, solía decir entre lágrimas, en uno de los momentos más vulnerables que compartió con sus amigos cercanos. La carrera de Alejandro Fernández fue un camino de victorias y éxitos, pero también de sacrificios y lágrimas. Desde niño, acompañado de su padre, estuvo rodeado de música, de sueños y de un legado que parecía imposible de alcanzar. Pero Alejandro, con su voz única y su estilo inconfundible, demostró que no solo era el hijo de Vicente, sino un artista con luz propia. Su primer álbum, Alejandro Fernández, lanzado en 1992, marcó su entrada al mundo de la música profesional, pero fue en 1997, con su disco Me Estoy Enamorando, cuando su nombre cruzó fronteras y se consolidó como uno de los grandes de la música latina. El éxito global que alcanzó con ese disco, gracias a canciones como Si tú supieras y En el jardín, lo posicionó como uno de los más grandes exponentes de la música ranchera y el pop latino. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández conquistó el mundo, con presentaciones en escenarios icónicos como el Madison Square Garden y el Auditorio Nacional. Sin embargo, no todo fue brillo y fama. En 2016, sufrió un revés doloroso cuando un video de una actuación en el Festival Starlight en Marbella, España, se hizo viral. En ese video, Alejandro aparecía visiblemente afectado por el alcohol y desafinado. Ese momento lo marcó profundamente. Lloré porque no quería que mi padre me viera así, confesó en una entrevista. Esa fue la motivación para alejarse de los excesos y enfocarse de nuevo en su carrera. Alejandro no solo canta para el público, sino también para él mismo, para sanar esas heridas internas que lo acompañan desde siempre. A lo largo de su vida, la lucha de Alejandro ha sido constante. Mantener viva la tradición de la música ranchera, pero al mismo tiempo hacerla llegar a nuevas generaciones. Con discos como Dos Mundos y Me Estoy Enamorando, Alejandro logró mezclar la ranchera con el pop moderno, convirtiéndose en un referente para jóvenes y adultos por igual. Pero para él, el mayor logro no está en los premios o en los éxitos, sino en ser reconocido como un hombre de familia,
Un hombre que, aunque marcado por las dificultades, nunca dejó de luchar por aquellos que ama. El amor de Alejandro Fernández ha sido una constante montaña rusa. Su primer matrimonio con America Guinard, en la década de los 90, fue uno de los momentos más felices de su vida. Juntos tuvieron 3 hijos, pero después de 6 años de matrimonio, la relación terminó. En 1998, Alejandro, que en ese entonces ponía toda su energía en su carrera, lamentaba no haber podido equilibrar su vida personal y profesional. Años después, su vida sentimental siguió marcada por altibajos, con relaciones que no lograron brindar la estabilidad que una vez tuvo con América. No pude darles a mis hijos lo que yo quise para ellos, se lamentaba, recordando esos días de incertidumbre en su vida familiar. Hoy, Alejandro Fernández sigue siendo un ícono de la música mexicana, un hombre que, tras años de lucha y sacrificios, ha aprendido a mirar atrás, con la esperanza de que su legado no solo esté marcado por la fama, sino por el amor que siempre quiso darle a su familia. Y mientras sigue adelante, canta no solo para el mundo, sino también para sí mismo, con la esperanza de que, algún día, su dolor encuentre consuelo en la música que lo ha acompañado durante toda su vida. Alejandro Fernández, un hombre que ha llevado consigo tanto el peso del legado de su padre como la pasión por forjar su propio destino, ha vivido una vida llena de triunfos, pero también de profundos momentos de tristeza. Su carrera, una mezcla de éxitos arrolladores y sacrificios personales, ha sido testigo de la lucha interna de un hombre que, pese a todo, siempre ha mantenido la cabeza en alto. En 2025, su fortuna se calcula en alrededor de $70 millones, un imperio forjado a base de arduo trabajo, sacrificio y una visión que no solo incluye su música, sino también una serie de inversiones inteligentes. Alejandro es dueño de un majestuoso rancho en Guadalajara, valorado en $15 millones, un lugar donde la familia, la tradición y los caballos pura sangre se entrelazan con su vida diaria. Este rancho no es solo un lugar de descanso, es también una plataforma para su amor por los caballos, una pasión heredada de su padre y que le genera alrededor de $2 millones al año. Su vida no se limita a su rancho. Alejandro posee una mansión en Ciudad de México, con una piscina infinita, un estudio de grabación privado y un amplio jardín que refleja su éxito en la música y el buen gusto. Además, sus inversiones en bienes raíces en los Estados Unidos, que incluyen un lujoso penthouse en Miami y una casa de vacaciones en Los Ángeles, completan su imponente patrimonio. En cuanto a automóviles, la colección de Alejandro no pasa desapercibida. Un Rolls-Royce Phantom, un Ford F-150 Raptor y un Porsche Cayenne son solo algunos de los vehículos que posee, cada uno con un valor sentimental y un recuerdo de los momentos vividos. Sin embargo, más allá de su fortuna, Alejandro tiene un legado que va más allá de lo material. El amor y la responsabilidad que siente hacia sus hijos, Alex, Camila, América, Emiliano y Valentina. Después de su divorcio con America Guinard, la madre de sus 3 primeros hijos, Alejandro nunca volvió a casarse, pero su vida sentimental estuvo marcada por varias relaciones, incluida una con la modelo Carla Laveaga, que terminó en 2020 después de varios altibajos. La huella de América, su primer gran amor, nunca desapareció del todo en su corazón. El más cercano a comprender las penas que cargaba su padre es su hijo Alex, quien en una entrevista rara vez compartió sus sentimientos sobre el dolor de su padre. «Mi papá es la persona más fuerte que he conocido, pero también lo he visto más triste que nadie», confesó Alex, quien recordó el momento en que su abuelo Vicente Fernández falleció. En esas lágrimas de Alejandro, Alex encontró no solo la tristeza de la pérdida, sino también la presión de un hombre que siempre quiso hacer más por su familia. «Mi padre es una leyenda para millones, pero para mí es solo mi papá, un hombre con el corazón herido», dijo Alex con cariño. Para él, la tristeza de su padre no solo provenía de la presión de mantener su legado, sino de su profunda preocupación por haber hecho lo suficiente por sus hijos. Alejandro, pese a su fama y éxito, sigue siendo un padre que no ha dejado de luchar por su familia, a pesar de las dificultades emocionales que ha tenido que enfrentar. En definitiva, la vida de Alejandro Fernández es la historia de un hombre que, con su talento y su resiliencia, ha logrado dejar una huella imborrable en el corazón de millones. Pero detrás de esa voz legendaria hay un hombre que, a pesar de haber sufrido grandes pérdidas y desafíos, sigue adelante, buscando siempre el equilibrio entre su legado musical y el amor por su familia. Y ese
es el verdadero triunfo de su vida. Alejandro Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, México, en 1971, hijo del legendario Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes de la música ranchera en el mundo. Desde su infancia, Alejandro estuvo rodeado de la música, observando y aprendiendo de su padre, quien le inculcó no solo la pasión por la música, sino también el deseo de trascender. No fue fácil, sin embargo, escapar de la sombra de su padre, cuya carrera internacional le había dado una fama sin igual. Muchos pensaban que Alejandro Fernández solo sería conocido como el hijo de Vicente, pero él estaba decidido a dejar su propia huella. En 1992, Alejandro decidió lanzarse a la fama con su primer álbum Alejandro Fernández, con el que comenzó a cimentar su carrera. Sin embargo, fue con su segundo álbum, Piel de Niño, 1993, cuando realmente comenzó a ser reconocido. Este álbum marcó el inicio de una etapa en la que se consolidó como uno de los artistas más prometedores del panorama musical mexicano. La canción homónima, Piel de Niño, se convirtió en un éxito inmediato y le permitió conectar con una audiencia más joven, que veía en él no solo a un heredero, sino a un cantante que traía un aire fresco y renovado a la música tradicional mexicana. Me estoy enamorando, 1997. La consagración. El verdadero despegue de Alejandro Fernández como estrella mundial llegó con el álbum Me estoy enamorando en 1997. Este disco no solo lo consolidó en México, sino que lo catapultó a la fama internacional. Alejandro Fernández logró fusionar su amor por la música ranchera con una incursión en el pop latino, algo que muchos de sus seguidores no esperaban. La balada Me estoy enamorando se convirtió en uno de los himnos más populares de la música latina de los 90, logrando colocarse en las primeras posiciones de las listas de éxitos tanto en América Latina como en Estados Unidos. Este álbum no solo mostró la versatilidad de Alejandro, sino también su capacidad para reinventar la música tradicional mexicana, algo que sería una constante en su carrera. Con Me estoy enamorando, Alejandro no solo conquistó a la audiencia mexicana, sino que alcanzó el mercado estadounidense, convirtiéndose en un artista indispensable para la música latina. Qué bonita es mi tierra, 1999. Un homenaje a México. Si algo caracteriza la carrera de Alejandro Fernández, es su profundo amor por México, su tierra natal. Con su disco Qué bonita es mi tierra, 1999, Alejandro quiso rendir homenaje a su país y a sus raíces. Este álbum fue una declaración de amor a la música ranchera, pero también una forma de revalorizar la riqueza cultural y musical de México. Las canciones del disco, como México y Qué bonita es mi tierra, mostraron el talento de Alejandro para interpretar música tradicional mexicana con una sensibilidad única, convirtiéndolo en un verdadero embajador de la cultura mexicana. Este álbum no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió el reconocimiento de la crítica por su autenticidad y su capacidad para emocionar a las personas con sus interpretaciones. Alejandro Fernández demostró que, además de ser una estrella internacional, era un artista profundamente comprometido con sus raíces y su herencia cultural. Lo mejor de mí, 2000. El éxito continuo. En el año 2000, Alejandro Fernández lanzó uno de sus discos más aclamados, Lo mejor de mí. Este álbum marcó un hito en su carrera al consolidar su transición del cantante de rancheras a un artista más versátil, capaz de interpretar baladas pop y música romántica sin perder su esencia. Con canciones como Lo mejor de mí y Me dedico a ti, Alejandro Fernández se consolidó como un intérprete completo, capaz de capturar la emoción del público con cada nota. El álbum Lo mejor de mí se convirtió en uno de los más vendidos de su carrera, logrando el reconocimiento de premios como el Grammy Latino. Este disco, que combinó su tradicional estilo ranchero con influencias modernas, mostró la capacidad de Alejandro para conectar con audiencias de diferentes generaciones, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de la música latina. Viento a favor, 2007. Un cambio de dirección. En 2007, Alejandro Fernández dio un giro importante a su carrera con el lanzamiento de Viento a favor. Este álbum fue un claro reflejo de su deseo de explorar nuevos sonidos y estilos musicales. En lugar de seguir una fórmula probada, Alejandro se atrevió a experimentar con una mezcla de baladas y pop latino, con un enfoque más contemporáneo. Las canciones Te voy a perder y ¿Qué me vas a dar? Se convirtieron en éxitos inmediatos, consolidando su lugar en la música moderna.
Viento a favor fue un álbum de reinvención para Alejandro Fernández, ya que mostró una faceta más madura de su música, pero también mantuvo la esencia emocional que siempre lo ha caracterizado. Con este disco, Alejandro logró mantenerse relevante en la industria musical, adaptándose a los cambios sin perder su identidad. Dos Mundos, 2011. La fusión de estilos, uno de los proyectos más ambiciosos de Alejandro Fernández, llegó con Dos Mundos en 2011. Este álbum fue un claro ejemplo de la capacidad del cantante para fusionar géneros y estilos. En Dos Mundos, Alejandro presentó dos discos en uno con canciones tradicionales de mariachi y otro con un enfoque más pop y moderno. Este formato permitió a Alejandro mostrar su versatilidad y su amor por la música mexicana, al mismo tiempo que se conectaba con las nuevas generaciones. El pequeño. Desde que era un niño, Alejandro fue testigo de los ensayos de su padre, de las actuaciones en el escenario y de la pasión con la que su familia se dedicaba a la música. En su hogar, la ranchera, el mariachi y las baladas eran más que géneros musicales, eran la voz de un legado cultural. Pero más allá de los conciertos y la fama, lo que realmente marcó su niñez fue la relación con su padre, quien lo instó a no solo ver la música como una carrera profesional, sino como una forma de vida que debía llevar con respeto y humildad. El primer encuentro con la música. Desde temprana edad, Alejandro mostró una gran afinidad por la música. Aunque su padre era el centro de atención en el ámbito musical, Alejandro no tardó en demostrar su propio interés. A los 6 años, su voz comenzó a tomar forma y él mismo se dio cuenta de que su destino estaba ligado a la música. Aunque Vicente Fernández era un gigante en el mundo del mariachi, no fue hasta mucho después que Alejandro comprendió que él también quería seguir el mismo camino. A lo largo de su niñez, Alejandro pasó horas observando a su padre en el escenario, aprendiendo a controlar su respiración, a mejorar su dicción y a sentir la emoción detrás de cada interpretación. Sin embargo, Vicente no presionaba a sus hijos para que siguieran sus pasos en la música. Más bien, les daba el espacio necesario para decidir su propio destino. Alejandro, como niño, vivió con la idea de que la música era solo una de las muchas opciones en la vida, pero a medida que fue creciendo, fue entendiendo que su verdadero destino estaba vinculado a ese escenario lleno de luces, aplausos y emociones profundas. El impacto de la familia y el rancho. Aunque Alejandro nació en la ciudad, su familia vivía en un rancho en las afueras de Guadalajara. Este entorno rural fue crucial en su formación. Desde pequeño, Alejandro desarrolló un profundo amor por el campo, por los caballos y por la vida sencilla, algo que le brindó una perspectiva única de la vida que más tarde reflejaría en su música. En el rancho, la vida era tranquila, pero estaba llena de trabajo. Alejandro pasaba sus días ayudando en las labores del campo, observando el cuidado de los caballos y aprendiendo sobre la responsabilidad y el respeto por la naturaleza. Su relación con los caballos fue especial. Alejandro creció viendo a su padre montar y cuidar de estos animales, lo que le permitió desarrollar una pasión que más tarde se reflejaría en su vida personal y profesional. La conexión de Alejandro con los caballos fue una de las primeras formas de expresión de su amor por la tradición mexicana, la misma que más tarde cantaría a través de sus rancheras y baladas. A pesar de que el rancho era un lugar apartado, lleno de naturaleza y de un estilo de vida más sencillo, Alejandro no estaba ajeno a las visitas esporádicas de figuras importantes en el mundo de la música. Desde pequeño, Alejandro estuvo rodeado de personas que admiraban a su padre, lo que hizo que se sintiera parte de un círculo privilegiado. Sin embargo, el cariño por su familia, el respeto por sus raíces y su amor por el campo siempre fueron los aspectos más importantes de su niñez. La presión de ser hijo de Vicente Fernández. Aunque Alejandro disfrutaba de la atención y el cariño de su padre, también sentía el peso de ser hijo de una leyenda. En diversas entrevistas, Alejandro ha mencionado que de niño no entendía completamente la magnitud de la fama de su padre. Para él, Vicente era simplemente su padre, el hombre que lo despertaba por las mañanas, que le enseñaba a montar a caballo y que lo guiaba con consejos de vida. No fue hasta que Alejandro comenzó a crecer que se dio cuenta de la enorme sombra que su padre proyectaba sobre su vida.